diputados, vamos a iniciar la discusión de una iniciativa, más bien de un proyecto de decreto que pretende modificar el artículo primero transitorio del decreto que aprobamos hace poco, el día 3 de septiembre de 2012, con objeto de que esa reforma sea aplicada en el siguiente proceso electoral, es decir, en el del 2016, no en este que está ya por iniciar. Con esta modificación, el Congreso del Estado pretende evitar la contradicción del decreto vigente con la Constitución Federal que surgió por aprobar una reforma electoral en los 90 días previos al inicio de dicho proceso, situación que se encuentra prohibida en el artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo de la Constitución Federal. Por tanto, mediante la reforma del día de hoy, que el día de hoy se pone a nuestra consideración, se intenta dejar sin materia la acción de inconstitucional número 48/2012 al pretenderse cesen los efectos de la norma impugnada. Compañeras y compañeros, es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la acción de inconstitucionalidad es improcedente por cesación de efectos de la norma general impugnada cuando ésta ha sido reformada o sustituida por otra. Es decir, con palabras claras, la Corte ha dicho que cuando una norma impugnada sea modificada, corregida, ya no debe ser analizada la acción de inconstitucionalidad correspondiente, toda vez que la transgresión no resulta actual al momento de resolver el medio de control. Eso ha establecido la Suprema Corte a través de su jurisprudencia. No obstante, hay que precisar que también la Corte ha establecido la excepción a la situación descrita anteriormente. Cuando una norma, a pesar de ser modificada, corregida, continúa teniendo efectos para el futuro, tal como en el caso concreto acontece debido a que está modificando su aplicación hacia el año 2016. Por tal situación, hay que poner en duda si la nueva modificación que se propone resolverá la inconstitucionalidad que al día de hoy guarda, sin lugar a dudas, el decreto del 3 de septiembre al entrar en colisión directamente con el texto constitucional, al comprobarse la violación real, directa y concreta al texto constitucional, al ser esta una norma que incide en forma inmediata en la preparación del proceso electoral y además al continuar surtiendo sus efectos en el futuro. Entonces debemos preguntarnos, ¿realmente con la sola modificación de la aplicación del decreto, es decir, realmente con la sola modificación del artículo primero transitorio, se enmienda la violación constitucional? Vale la pena citar la jurisprudencia. Cito textualmente: frutos de actos viciados. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte, alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan, y por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular al no otorgar a tales actos valor legal. Esto, hasta aquí la cita de la jurisprudencia de la Suprema Corte. Además, compañeras y compañeros, la modificación que al día de hoy se discute no dejará de lado el estudio y pronunciamiento que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sobre la acción de inconstitucionalidad 48/2012, debido a que la contravención al marco constitucional no solamente se basa en el artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo de la Constitución Federal. Como todos ustedes saben, por el contrario, la acción de inconstitucionalidad también se promovió respecto del inconstitucional proceso legislativo y de la contravención a la jerarquía normativa del Estado, debido a que el Congreso omitió modificar el artículo 3, fracción segunda, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Pueblo. Respecto del proceso legislativo podemos señalar las siguientes violaciones: convocatoria irregular y envía INAVI para realizar la comisión permanente el día 3 de septiembre de 2012. La convocatoria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no se realizó con 48 horas de anticipación, plazo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La convocatoria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tampoco respetó la facultad de su presidente para realizar la cita. La Comisión Permanente fue omisa en cumplir con lo dispuesto en el artículo 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado, la cual precisa que cuando convoque a sesión extraordinaria deberá escuchar la opinión del Ejecutivo. El Congreso contravino lo dispuesto por el artículo 51 de nuestra Constitución local, debido a que no convocó ni realizó reunión preparatoria que diera paso a la extraordinaria. El Congreso del Estado no respetó el 158, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el cual se precisa que la sesión extraordinaria debió de calificarse de urgente por las 2/3 partes de los diputados. El Congreso del Estado no respetó el plazo para convocar a la sesión extraordinaria establecido en el artículo 161 de su Ley Orgánica, 24 horas de anticipación. Respecto de la contravención a la jerarquía normativa identificada en la falta de modificación del artículo 3, fracción segunda, párrafo quinto de la Constitución del Estado, podemos señalar: todo orden jurídico es un sistema de normas que constituye una unidad, la cual está determinada por el hecho de que la creación de la de grado menor se encuentra subordinada por otra de grado mayor, y así sucesivamente hasta llegar a la norma de rango superior, que es nuestra Carta Magna, en la cual se funda la validez de todo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados, al no modificar el artículo 3, fracción segunda, párrafo quinto de la Constitución Política de nuestro Estado, el cual establece que el proceso electoral iniciará la segunda semana del mes de noviembre, y al crear una norma que establece que el proceso electoral iniciará en el mes de febrero, resulta evidente la contradicción en que incurrió el decreto del 3 de septiembre, violando la jerarquía normativa del Estado. El problema no es únicamente la violación a la jerarquía de normas estatales, sino que, por ello, dicha violación rompe con el Pacto Federal establecidos en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque el decreto vigente, que es el que aprobamos el 3 de septiembre, aprobó la mayoría el 3 de septiembre, se apartó del principio de legalidad, artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al no respetar la jerarquía de normas estatal que debe revestir cualquier acto legislativo. Sencillamente, el decreto vigente no respeta los principios de nuestra Carta Magna. En razón de lo anterior, la reforma que el día de hoy se pretende aprobar no resolverá los problemas del decreto del 3 de septiembre, los defectos, las debilidades del decreto del 3 de septiembre de 2012. Por el contrario, lamentablemente, debemos esperar que la Suprema Corte emita la resolución respectiva, invalidando la norma e incluso el decreto que hoy mismo se pretende aprobar y que pretende modificar el multicitado decreto del 3 de septiembre. Dicho lo anterior, con todo respeto y apelando a la inteligencia, a la libertad
de cada legislador. Respetuosísimamente les solicito a ustedes que votemos en contra. Muchas gracias.